El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Gloria a Dios, Dios me los bendiga, hermanos, en esta hora de la noche. Un privilegio enorme para mí el estar aquí en cabina de radio y presencia de Dios. Y un privilegio también el ser invitado aquí en Ondas de Esperanza con el pastor, ¿verdad? Julio Miranda, mi hermano Aníbal y mi hermana que nos acompaña. Y aquí, la verdad, gozando de este momento de gran bendición. Y tocando un tema muy importante como es la familia, ¿verdad? Algo muy especial que dice que es la traición, es la ruptura de la confianza, la lealtad o un pacto entre una o más personas, provocando un profundo dolor emocional y desengaño, además de frustración e incluso recelos. Implica una acción deliberada de la deslealtad, infidelidad o engaño por parte de alguien cercano, afectando la dignidad y seguridad emocional del traicionado. La traición es una herida profunda que Jesús comprende bien, la vivió y la sigue viviendo. Por lo tanto, nos enseña cómo tratar con ella. No obstante, haber sido traicionado, y aún lo siguen traicionando muchos, Jesucristo nos ofrece sanidad y perdón para calmar el sufrimiento que nos produce la traición. Por lo tanto, no debes permitir que el rencor que produce la traición te consuma, sino que debes de confiar en Dios como el único fiel, permitiendo que la traición se convierta en una cicatriz de fortaleza en lugar de una amargura permanente. Tu confianza debe estar en Dios, sueño, fuente de amor. Familia, la traición es una de las realidades más dolorosas de la experiencia humana. Penetra más que la decepción, más que el conflicto y perdura más que la mayoría de los duelos. Ya sea que provenga de amigos, de confianza, familiares, colegas, compañeros, ministerio o miembros o ministros de la iglesia, la traición deja una herida que afecta el cuerpo, la mente y el alma. Muchas personas aprenden a funcionar cargando con heridas silenciosas, sonriendo por fuera mientras sangran por dentro. Ya sea que hayamos sido traicionados o que hayamos traicionado a otros, la traición afecta nuestra formación espiritual más de lo que solemos darnos cuenta. La traición es un verbo con intencionalidad. Las escrituras tratan la traición no como un evento aislado, sino como una profunda ruptura espiritual que solamente podemos sanar yendo a la verdadera fuente de amor. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio enorme nuevamente volvernos a ver después de un par de lunes sin habernos sintonizado. Les saluda como siempre su amigo y hermano Aníbal Villatoro, esperando pues que el Señor en esta hora pueda cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Pido a Dios que sea su Espíritu Santo discerniendo nuestro pensamiento, poniendo las palabras y las reflexiones que Él quiere y no las que nosotros pensemos o queramos forzar. Así que yo te invito a que te pongas cómodo
a que acerques tu tacita de café ahí donde estás y recibas, ¿verdad? Además de esa sensación del sorbo de café, la palabra que Dios seguramente tiene para ti hoy. Familia, aunque solemos pensar en la traición como algo que nos hacen, también puede ser algo que nos hacemos a nosotros mismos. Cuando las personas violan sus propios valores, silencian sus convicciones o comprometen su integridad física y sus límites para ser amadas o aceptadas, están traicionando la identidad que Dios les ha dado. Esta traición interna suele desencadenar un profundo dolor cuando empiezan a seguir sus valores, dejando la lealtad de Dios por un lado. Cuando, no obstante estar en el servicio del Señor, escuchas voces foráneas y de repente deseas dejar el ministerio ahí. Estás traicionado. He visto hermanos traicionados por sus propios cuerpos, líderes traicionados por sus congregaciones, jóvenes adultos traicionados por las mismas personas en quienes confiaban, para encontrar estabilidad. Pero sobre todo vio a un Dios que permanece firme y que no traiciona, abandona ni engaña. Pero Jesús nos está ofreciendo a diario cambiar esta historia y abrir el camino de la confianza plena en Dios, siendo fuente de amor. Damos gracias al Señor, hermanos, porque nos da la oportunidad de estar una vez más en esta radio. Creemos, verdad, que la palabra de esta noche va a ser de muchas bendiciones para todos aquellos que nos ven y que nos escuchan. Dios les bendiga. Familia, la traición ha sido una práctica recurrente desde el principio de los tiempos. Bíblicamente se encuentran registrados una cantidad de hechos enormes donde la traición ha estado de manifiesta. Adán y Eva traicionaron la confianza de Dios. Tuvieron su justo pago. Un poquitito más adelante, el que fue llamado Israel traicionó la confianza de su padre, haciéndose pasar por su hermano. Y traicionó a su hermano, comprando lo que no debía de comprar. Como consecuencia de ello, uno de sus hijos también sufrió la traición de todos sus hermanos y fue vendido. David, un hombre que andaba conforme al corazón de Dios, sufrió traición. No solamente del sacerdote, Timoteo, algo así se llamaba, no recuerdo, sino también de su hijo, Absalón. Sufrió traición nuestro Señor Jesucristo, que es el más relevante en toda la historia. Y si empezamos a ver, hemos sido, somos y traicionamos a cada instante. Sigo sin entender el porqué de esa práctica. Quebramos la lealtad, decía Franklin, de algún trato, de alguna amistad, de algún pacto que hemos hecho. Traicionan los pastores, traicionan los líderes, traicionan los ministros, traicionan los miembros. Cricri decía, la única respuesta en la traición se llama Jesucristo. Él nos enseñó a vivir, a responder y qué hacer con la traición. Si hacemos un pequeño paréntesis en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que lo iban a traicionar. Pregunto, ¿cómo actuó? ¿Qué harías tú si tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, quedémonos con los cónyuges, no nos vayamos muy lejos, no hagamos muy larga la lista? Si te das cuenta en este momento
que tu pareja, para no decir género, se ha puesto de acuerdo para que el día de mañana irse a enmotelar con alguien. ¿Cómo va a ser tu noche? Sabiendo que el siguiente día vas a recibir traición de quien tú le estás dando amor, vaya usted a saber. ¿Cómo actuó nuestro Señor Jesucristo? A la hora de la traición, cuando lo encaró frente a frente, ¿cómo actuó nuestro Señor Jesucristo? Él le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Él podía hacer lo que fuera, solo decir con una palabra, una legión de ángeles venía y se terminaba todo aquello. Pero no actuó tomando represalia ni venganza. Él nos enseña cómo tomar la traición. Pero la traición sigue siendo una práctica recurrente, a pesar de tener los ejemplos bíblicos y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sigo sin entender y comprender cómo hoy en día existen tantos Judas, porque Judas es sinónimo de traición, no entiendo por qué. El más referente. El más referente. De hecho, tengo un amigo que quiero mucho, se llama Toño, pero le decimos Judita. Vaya usted a ver cómo dicen, ¿verdad? La traición es algo que hasta jugamos con ella. Previo segundos antes de entrar a la cabina le preguntaba a hermano Aníbal y a Cricri los tipos de traición. Entonces yo les decía que yo conozco 3. Me traicionan, yo traiciono y me traiciono. Vamos a tener una tertulia en esta tarde, nosotros 5. Bueno, Franklin, bienvenido, Dios te bendiga. Para todo, Franklin es un buen amigo, el hijo del hermano Naúm, él lo quiere mucho, se quiere mucho, es una amistad que mis respetos. Solo espero que en el transcurso de los años no exista entre ustedes 2 traición. No, para nada. Porque eso es duro, es duro. Familia, te saluda tu pastor y amigo Julio Miranda. Ya nos tomamos una cantidad de tiempo considerable en la introducción, pero es bueno porque necesitamos que entiendas, comprendas y no vivas la traición, ni las consecuencias y las secuelas que deja en la vida del ser humano. Hoy les voy a comentar, ando de ray. Pichi lo traicionó. Me traicionó, definitivamente me traicionó. Entonces, por eso es que ando... ¿Verdad? Ha sido de esa forma. Me traicionaron definitivamente. Estamos supuestos a la traición. Amén. Estamos supuestos a la traición. Lo que no esperamos es cómo vamos a vivir el momento del duelo y del luto de la traición. ¿Sí? Me encanta cuando el Señor me hace ver cuando nosotros mismos nos traicionamos. Yo creo que es menester que podíamos empezar de atrás para adelante. Cuando nosotros mismos... No hay un orden lógico. No hay un orden lógico. El orden de los humanos no altera la traición. Es la misma al final. Ahí está la ley conmutativa humana. Ahí está. No, mira, el hermano. Sí, La sí. lengua es el enredo. De matemático vino. Conmutativa humana. Nosotros tenemos ideales en la vida. Cuando conocemos a Jesucristo, nuestros ideales cambian el 100% y la vieja criatura empieza a nacer con nuevas visiones. Ya para mí ya no son ideales los que tenemos, sino que visiones y comisiones dentro del Evangelio. Y nos proponemos metas de crecer espiritualmente, de llegar a ser líder, diácono, A, B o C dentro de la iglesia. Pero en el camino Satanás nos va a tirar cáscara de naranja, de jocote. Me los como mejor en lugar de pararme en ellos. Con bueno. Las de mango están muy de moda. Entonces, y caemos. Nosotros lo vemos como una caída. Pero para mí es una traición a nuestra lealtad, a nosotros mismos. Porque nos habíamos propuesto metas
pero traicionamos el objetivo para llegar a aquella meta. Nos ponemos a estudiar, Cricri está empezando en el nombre de Jesús, vamos a estar celebrando dentro de poco su graduación acá. Amén. Ahí se dice amén. Entonces, pero de repente se va a enamorar, Sí. ¿sí? Y a veces el enamoramiento hace que traicionemos nuestros sueños, nuestras metas, nuestras visiones. ¿sí? Exactamente. Y después nos arrepentimos. Entonces, para mí es algo muy importante reconocer que podemos traicionarnos a nosotros mismos. Claro que sí, porque los ideales crecen, se formulan, pero de repente se llegan esos momentos donde toma uno una decisión queriendo creer en sí, que va uno correcto también, pero al final toda decisión tiene consecuencia. Siempre el padre o la madre le dice a uno, espérate, porque no estás preparado, no estás llevado a una capacidad de lo que es la vida, lo que tú crees en casarte, no es algo sencillo, requiere mucha experiencia, muchas cosas, y sobre todo en el respaldo de Dios. Amén. Pero cuando la persona no acepta y dice, no, si yo estoy locamente enamorado, pues, porque no puedo Este proceder. es el amor de pues. mi vida. Este es el amor Y de es mi de bajada. vida. Este colochito es el precioso para mí, dice, en mi vida. Es el que me ha ganado, el que me ha... Ahí dice, la muchacha me ha atraído y... No esté leyendo los textos que le mandan, hermano. Menos mal, pero que tengo 3 celulares. Y entonces al final, pues cuando ya se ve el fracaso, la realidad, ahí uno dice, me arrepiento, mejor no lo hubiera hecho así. Quisiera retroceder allá en el pasado otra vez para poder remediar esto, pero lo que ya está hecho, está hecho. Y como dijo alguien por ahí, ahora que ya tiene cargado el camión, pues tiene que moverlo, tiene que, ahora que está cargado ahí el ambiente, ¿verdad? De muchas cosas, la carreta o el caballo, hay que jinetear. Tiene que comprar la leche. Sí. Bueno, yo, Amén. gracias hermano Nahum, quiero enviar un saludo a la hermana Gaby. Espero que ¿Quién no, es Gaby? que no nos haya traicionado. ¿Quién es oiga. Gaby? Ojalá Eso nos esté estaba escuchando. pensando yo. Una Gaby que Ojalá nos esté. Sí. ¿Y tú, Franklin, te acordaste que una Gaby? Más o menos. Sí, ojalá nos esté escuchando. Un saludo, hermana. Y un poco, quizás retomando lo que decía nuestro hermano Nahum Amén. y que iniciaba nuestro hermano Julio, en la vida nosotros nos proponemos metas y generalmente son materiales, diríamos de alguna forma, ¿no? Sí, Sacar así una es. carrera, buscar un trabajo o sobresalir en los trabajos. Y a veces queremos resultados y no estamos dispuestos a pagar el precio, es decir, a sacrificarnos. Y como la Biblia lo manda, pues en varios versículos, a servir. Entonces, creo yo que esa persistencia que nosotros debemos de tener, o esa consistencia, coherencia en el camino de la vida, de no traicionarnos a nosotros mismos, y en esta parte de la formación o de los buenos testimonios, no traicionar a nuestros padres, a nuestros líderes, es una cosa que debemos de tener clara. Y con esto no quiera decir que no vamos a tener tropiezos. Yo, por ejemplo, venía pensando en la palabra y en la aplicación práctica, o sea, cómo es de fácil traicionarnos. Sí, el hermano Julio mencionaba, por ejemplo, en el caso de las parejas, y yo venía pensando cómo es de difícil quizás para nosotros, los hombres, por decir algo, desviar la mirada de una silueta femenina cuando conducimos, por ejemplo. Entonces, o de echar a volar nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de traicionar nuestros principios, de traicionar Correcto. nuestra espiritualidad. Así es. Sí, traicionamos nuestra lealtad, traicionamos nuestra espiritualidad y nuestros principios al mismo tiempo. Y pero yo, igual que Dios me hacía sentir, es nuestra naturaleza. Tenemos esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza carnal, pero también tenemos esa naturaleza espiritual que el Espíritu Santo nos discierne.
y nos Nos redarguye. redarguye en ese momento. Correcto. Sí. Entonces, cuando tenemos esa sensibilidad, es allí el secreto, ¿verdad? O el arma que quizás... Es que yo siempre he dicho, dependiendo cómo sea el llamado del Espíritu Santo, el pellizcón del Espíritu Santo, esto es nuestra relación con Él. Amén. ¿Sí? Porque si vamos y vemos y Regresamos y... no sentimos nada, Así es. no tenemos una buena relación. Sí. Pero si de repente hay un cierto remordimiento, cierto por ahí, el Espíritu Santo nos está diciendo, Amén. oh, yuhu. Sí. Y el otro extremo, el hermano Julio más o menos creo que explicaba también en su introducción, es probable que caigamos, ¿verdad? Y es muy probable, de alguna o de otra forma, pero el secreto está en levantarse, en pedir perdón y continuar. Yo creo que el secreto del ser humano, independientemente de que sea creyente o no, es la capacidad que se tiene de girar, de cambiar de rumbo, sabiendo lo que hace daño y lo que hace bien. Y cuando escuchando las introducciones de los hermanos, estaba meditando en voz baja y decía, la gente se pregunta por qué le va mal en la vida o por qué nos va mal en la vida, porque muchos episodios de nuestra vida también nos dejan esos sinsabores, y tiene que ver con eso, con las traiciones. Perdón, y lo malo, ¿sabe cuál es? Que nosotros no reconocemos nuestra autotraición. Amén. No la reconocemos. Sí, es que se puede dar en ambas direcciones. Sí. Los tres tipos que decía el hermano Julio, Sí, ¿no? Así es. Muchas veces inicia con nuestra propia traición. O sea, el hecho de que a mí me traicionen no me obliga a yo a devolver. A desquitarme Lo me mismo. traicionó Franklin, me lo puedo desquitar con Así Cricri. es. Y Cricri le va a desquitar con el hermano Nahum, porque es el hijo de Frank. Entonces, como que la lección, digo yo, a esta hora del programa es reivindicarse siempre, ¿verdad? Correcto. Inmediatamente nos damos cuenta que nos hemos traicionado o que hemos traicionado o que nos han traicionado, dejar todo eso atrás y continuar hacia adelante, como bien lo aconseja la palabra, ¿verdad? A mí me llamaba poderosamente la atención estar en este programa ahora, y no quería perdérmelo definitivamente, pero tampoco quería que Cricri se quedara en casa, porque Cricri es la más joven de nosotros, y una traición a esa edad, saber de traiciones a la edad Sí. que apenas va cumpliendo 18 años, Cricri, está difícil. Sí. Pero los niños, los jóvenes, los adolescentes, preadolescentes, están traicionando. Sí. Se están traicionando y viven la traición a cada rato, pero ellos la ven de una manera diferente. ¿Qué nos podés decir al respecto, Cricri? Bueno, realmente es fácil traicionarse a uno mismo, porque a veces, ¿verdad?, uno no es consciente de que nos traicionamos nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si somos estudiantes, al momento de posponer las cosas, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, y al final no salimos haciendo nada, entonces nos traicionamos nosotros mismos porque nos engañamos, ¿verdad? Pero al verlo, bueno, como dice nuestro pastor, que como jóvenes sí es muy fácil traicionarnos, porque a lo mejor durante años hemos construido una amistad, vamos a suponer, con una amiga, y yo la puedo traicionar en un segundo, mintiéndole, engañándole, envidiándola, siendo falsa con ella. Entonces, en estos tiempos hasta por teléfono puedo yo traicionar a alguien, su confianza, puedo traicionarla físicamente también, ¿verdad? Pero bueno, yo veo, ¿verdad?, de que como jóvenes sí nos traicionamos muy fácil, no sé los adultos. Y ahí había algo que creí que tú ibas a poner en manifiesto. La juventud se traiciona cuando llega otro joven, cuando alguien joven nuevo llega al círculo, ¿sí? Cricri es bien amiga de Juanita y llegó María a la iglesia. Entonces de repente o María o Juanita o Cricri empieza a entablar una amistad con María. Entonces, y esa amistad va relegando a la amistad de la persona que dejaron. Y la otra quiere meterse al círculo, pero las otras le van dando la espalda, le van dando la espalda.
Entonces, esa es una traición, quiera sea o no. Y la persona que traiciona, por lo general, no siente absolutamente nada. La persona que le traicionaron le duele toda la vida. A Franklin lo ha traicionado no solo una vez. La vez pasada le dieron un mango con chile y le dijeron no pica. Y se lo comió. Una ensalada también. Una ensalada, güey. ¿Qué nos puedes decir, Franklin? Bueno, continuando con el tema, la verdad que sí, la traición es muy dolorosa, como dice usted, pastor, tal vez no cuando uno la hace, sino cuando uno la recibe. Porque, bueno, normalmente uno sabe que es más fácil o mejor que le den un golpe a una palabra. Entonces, una traición se siente bien fuerte, o tal vez que usted sepa que hicieron algo y usted no se dio cuenta. A mí me pasó una experiencia, tal vez no sé si va en el punto, pero me pasó. Tengo un amigo que de conocerlo tengo 19 años. Pues no es Manon aún. No. Yo apenas tengo 6, no entro ahí. Te sacas del aire. Sí, entonces hubo una situación con una muchacha. Uy. Sí. Y tenía una amistad con él. Bueno, no la tengo. Pero con la muchacha también. Cerca de los años con ella. Y no sé qué habrá pasado al final. Entonces perdí la amistad con la muchacha. Es que una traición. Es algo parecido con lo que usted explicaba con María y la otra correcto, muchacha. nada más que el otro muchacho empezó a tener la amistad y empezó a relegar a Franklin. Franklin. Por Y decir eso así. quiera hacer o no duele, pues Sí. no importa que no sea sentimiento, pero si hay amistad, que es un sentimiento más fuerte que un sentimiento fraternal y no un eros, entonces duele bastante, porque yo he sido traicionado en la vida mucho, y la traición no es nada más que falta de lealtad, así de sencillo. Exactamente. Y me ha dolido, y recuerdo todavía algunos amistades que me han así clavado el cuchillo en la espalda. Y ¿sabe qué es lo que más duele en eso? Estamos hablando ahorita en amistades, lo que decía Franklin, que el que te traicionó te va a saludar como que sin nada. Es cierto. ¿Sí? Un buen abrazo. Como que no se dio cuenta. Un buen apretón de mano. Sí. Bueno, una sonrisa. ¡Ey, mira, que no hay! Sí o sí. O sea, muchas veces la traición se hace, bueno, todas las veces se hace en oculto, sin que la otra persona se dé cuenta. Pero al darse cuenta la otra persona, ahí empieza el dolor. Y reconoce, ¿por qué? Reconoce la hipocresía. Porque la traición es hermana de la hipocresía, van juntas. Y es más hipocresía también cuando la otra persona cree que uno no se ha dado cuenta de la traición. Exacto. ¿Sí? Y uno se queda callado. Especialmente cuando tenemos un poquitito, aunque sea del Espíritu Santo, y a medida se va haciendo más grande nuestra relación con el Espíritu, dejamos que Dios pelee nuestras batallas. Pero hay una traición que en honor al tiempo, yo quiero que la toquemos ahora, son las traiciones que se dan dentro de la familia. Son las peores que pueden haber, la deslealtad que se vive dentro de la familia. Especialmente empecemos por el matrimonio. Porque también hay traiciones entre padres e hijos, entre hermanos, sí, entre todas las familias, sí. Pero la traición del matrimonio, cuando el hermano Nahum va a casar a una persona, le dice, sí, es que religiosamente, sí. Le dice, hasta que la muerte lo separe. ¿Sí? Y vas a estar en la enfermedad, vas a estar en la pobreza, vas a estar en la alegría, vas a estar en el dolor, en todas las circunstancias de la vida. Vas a cargar junto el yugo que ahora están agarrando. Pero ese yugo es traicionado en muchas ocasiones. Exacto. En muchas ocasiones. Y uno dice en el altar, y yo he oído no solo uno, no que un montón de veces, porque he casado varias parejas, te voy a amar, respetar toda la vida. Se agarran y se miran como rorros todo el tiempo ahí. Pero a los días o en el mismo momento, la traición es latente en cualquiera de ellos.
¿Qué pasó con ese juramento de amor? ¿Qué pasó con el decirle a una persona, te amo, te voy a amar toda la vida, no hay nadie como tú? ¿Sí? Traicionado. Traicionado totalmente. Me hizo, perdón que lo interrumpa y No me que voy a acordar cuando... y que quizás su punto lo lleve a otro plano, porque me hizo acordar de una alabanza. Ajá. Muchas veces le decimos al Señor en alabanza, cantando, ¿no? ¿Cuál? Ayúdeme. Me refiero a eso, a que lo amamos, a que le somos fieles. No, es que sí, espérame, es que el hermano Aníbal se me está adelantando la traición. Sí, pero por eso es que le dijo, correcto, primeramente, por eso es que le dijo en segundo plano. Sí, Sí. Sí, en la familia. El amor se supone que es para toda la vida. Cuando nosotros somos cristianos, no cretinos ni cristinos, reconocemos que Corintios 13 es la esencia de la iglesia, es la esencia de la familia, es la esencia de toda relación. La preeminencia del amor. Es algo que ¡wow! Pero lamentablemente cuando nos toca vivir en ese mar, porque no habla ahí no habla de un amor, ¡wow!, color de rosa. Sí. Ahí no habla de un amor sí. bonito, de un amor que todos los días es cuchicuchi, que todos los días es frijolitos montaña... tenemos, frijolitos comemos, frijolitos somos felices. O no tenemos. O no tenemos tortillita o lo que sea, pues chuletas de suspiro comemos, chuletas de suspiro tenemos, y chuletas de suspiro nos hacen felices, definitivamente. Sí. En la noche ahí tenemos música porque el estómago nos está pidiendo comida, pero somos felices. Amén. No trata de eso. Se trata de cuando hay traición, se trata de cuando hay dolor, se trata de cuando vienen las deslealtades, se trata que cuando vienen los pleitos, los problemas, las dificultades, el dolor, de eso se trata. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué vamos a hacer en el ejemplo que yo ponía? Van, es que me estaba recordando de algo que no lo quiero traer a memoria. No fue mío, fue de alguien, va a ser que el pastor que lo hizo nos está escuchando. Nosotros estamos predispuestos a la traición, dándole un pequeño rumbo. Cuando nos casamos, no pensamos en la traición, no pensamos en una ruptura, no pensamos en el momento del dolor. Yo por lo general, cuando hablo con las parejas, nunca les hago ver lo bonito, le hago ver todo lo feo que viene por delante. ¿Y cómo vas a reaccionar ante ello? ¿Cómo vamos a hacer? Porque no, ámense, traten, no, si eso todo el mundo lo sabe. Pero a la hora del problema, ¿cómo vamos a reaccionar ante ello? Entonces, pero no estamos preparados por mucho que digamos. Entonces, cuando el amor lo decimos que va a ser para siempre hasta que la muerte nos separe, por eso es que la pareja, no voy a poner nombre, esa cara de muerte con la que te fuiste. La muerte lo separó. No, pero duele. Sí. Duele, no es fácil. No es fácil y especialmente no es fácil el luto y el duelo que se tiene después de la traición. Porque nosotros quedamos supeditados a que todo mundo nos va a traicionar, a que todo mundo nos va a fallar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con el amor de la Biblia? Bueno. Si es que ese es el problema cuando generalizamos, ¿verdad? Y en la introducción lo decía, vivimos con eso y nos afecta nuestro día a día, nos afecta nuestra vida cotidiana, nos afecta nuestra vida espiritual, cuando no aprendemos a despojarnos de esas traiciones, ¿verdad? Sí. Y cuando tampoco aprendemos a despojarnos de esas autotraiciones que hacemos con nosotros mismos y con nuestros semejantes y con Dios. Amén. Yo venía meditando en el camino y pues Dios me hacía reflexionar sobre cuántas formas podemos traicionarnos nosotros. En el plano personal, por ejemplo, cuán fácil es irse a la cama y no orar, ¿verdad?
traicionar ese principio que la Biblia nos enseña, o pasar el día, la semana, el mes sin leer la Biblia. Exacto. Cambiar el horario de culto por el horario de ir a nadar o de ir a caminar o de quedarnos simplemente en la hamaca. Cuán fácil se nos hace como seres humanos, como cristianos, meternos en una conversación que no es edificable. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Perdóneme que es que he venido con Sí. un morbo horrible. ¿Sí? Franklin, ¿tenés novia? No. Ahorita, gracias a Dios, estamos bien, tranquilos. un amigo. ¿Tenés? Sí. ¿Quién es? Está Se bien. tardó en decir, hermano. Sáquelo de la radio. Le apago el micrófono. Estoy haciendo también. apáguele el micrófono. Estoy haciendo la de Judas. Hasta ahí dejemos, no digamos nombre, hasta ahí dejemos. No hay Ahí problema. dejemos. Hermano Aníbal, usted es casado. ¿Tú qué te pregunto? No sé, ¿qué te quiera? ¿Tenés novio? No. Decir lo mismo. ¿ves? Pero me gustó la expresión No, gracias a Dios. me gustó la expresión de Cris. Pero me sí. gustó la expresión de Cris. No. Tenés, pero sí tenés una amistad que al 100% con esa amistad. Puede ser una de tus hermanas, puede ser alguien del... No sé, pero hay alguna la amiga, familia. amigo o alguien ahí. ¿Sí? Hermano Naún. Me gusta cómo se queda pensando. No me quedo estoy viendo la reacción anterior. No, es que voy a contarle a la novia siempre. Y como es al aire. Me gusta cómo La ves. carita. Es que como no está saliendo La imagen. la imagen. Por eso es que estoy así. ¿A quién de los cuatro le tranquilamente. pregunto? O la misma pregunta. Cualquiera. Hermano Aníbal, ¿qué haría si mañana su esposa se va con otra? Con otro. Con otra. Bueno, No, pues, con otro no sabemos. Bueno, Ahora ¿cómo está bueno. Satanás? no sé. No me digas no sé. Hablando la realidad y no del tema. Continuar. Con el dolor también va a ser, ¿no? Pero ya le habían escuchado la voz tan quebrada. Sí, es complicado. Sí. Fíjese que y lo quiero relacionar, ¿verdad? Porque lo pensé hoy cuando estaba preparándome para venir. Ayer murió una compañera de trabajo y surgieron, ¿verdad? De ayer en la tarde para hoy durante el día esas emociones, ¿verdad? Y alguna gente que se portó mal y la otra que no se llevaba y los otros que sí. Y yo lo traje al ámbito de la familia. Entonces, ¿cómo nos acostumbramos a traicionarnos? Ahí voy a mencionar aquí parte del impulso que llevaba hace un ratito en la intervención anterior. ¿Cuántas veces he traicionado a mis hijos? Estando con ellos cuando ellos han querido que yo esté con ellos. Necesitados. Sí. ¿Cuántas veces por un trabajo he abandonado los juegos de mis hijos, el cariño de mis hijos? Y volviendo a la pregunta, ¿cuántas veces por prepotencia, por cansancio, por cualquier cosa, he abandonado a mi esposa? ¿Qué pasaría si, como dice la Biblia, o hay una decisión de esta, un hijo se va de la casa? No, yo espero. Eso no sé qué va a pasar. O mi esposa, o, como la Biblia dice, ¿verdad? La vida es como neblina, que en un momento sale y desaparece. Entonces salen a aflorar esas cosas que nunca arreglamos, que nunca ponemos a cuenta. Porque, como decía el hermano, es fácil traicionar y no nos duele mucho, ¿no? Porque no nos detenemos. O sea, traicionamos una y otra vez y como que sin nada. Pero a quien traicionamos, no, decía nuestro hermano Frank. O cuando nos traiciona, cuando somos nosotros. Sí, así es. Entonces si nos duele, entonces nos acordamos. Entonces, reflexionando sobre el tema, yo decía, voy a decir esto, voy a
a mencionarlo para que también en nuestras casas meditemos sobre eso, en nuestra vida personal, en el trabajo. Si es que es fácil quedarse callado o criticar, como decía nuestro hermano Julio, a espaldas o en silencio. Pero si lo llevamos al plano espiritual, esa es la carcoma que no nos deja crecer. Esa es la plaga que come nuestra felicidad, nuestra paz, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, porque no es fácil, o sea, todos los días, como decía nuestra hermana Gaby, en todo momento estamos expuestos a traicionar a quien está a nuestro alrededor, a Dios, a nosotros mismos, como decía nuestro hermano Julio, y la verdad que es un estilo de vida que estamos o que nos hemos acostumbrado a llevar, que tenemos que cambiar. Para eso es este programa. Cri, para que le presten el micrófono después a Frank. Bueno, yo voy a hablar, yo digo que de una traición creo que debe ser una traición más fuerte también de un hermano o de una hermana, ¿verdad? De sangre. A lo mejor nunca lo he tenido, pero si algún día fuera a pasar, para mí sería muy difícil perdonar. Bueno, no sé para ustedes, ¿verdad? Pero saber que con esa persona te creciste y te ha traicionado y te ha a lo mejor hecho un daño, yo digo, como no sería fácil perdonarlo. Que toda Llevaría traición trae tiempo. un daño colateral. Entonces, a lo mejor en la Biblia no nos dice, ¿verdad?, cómo manejar eso. Si a Jesús lo traicionaron, sino que, como decía el hermano Julio, cómo reaccionamos ante esas situaciones, ¿verdad? La Biblia nos habla de que a pesar de todo, Dios nos va a restaurar, nos va a levantar, nos va a dar las fuerzas para poder sobrellevar esas traiciones, porque no podemos evitarlas, tienen que suceder en nuestra vida, ¿verdad? Y es aún más, ¿verdad? No cuando nosotros hacemos la traición, sino cuando nos hacen esa traición. Entonces, una traición de hermano o de hermana, no sé, es muy feo. con solo pensarlo. Sí, Con solo exactamente. Sí, Sí. Franklin te traicionó tu amigo, te dice, no quiero que me volvás a escribir, o te bloqueó de las redes sociales. Lo vas a buscar y díganle que no está, que no estoy. Bueno, hermano, la verdad que viví una experiencia algo parecida, y créanme que como la amistad con esa persona era tan fuerte, yo entré en una depresión, porque son amistades que uno acostumbra a saludar o tal vez a preguntar cómo están. A convivir. Entonces sí, duelen, como decía mi hermana, ¿verdad?, cuando son amistades o tal vez un familiar, pero que uno los tiene ahí de cerca, en el cual uno no se separa, que son como que fuéramos gemelos. Entonces sí, hay amistades que duelen, porque uno los quiere ya no como amigos, sino como una familia. Entonces uno extraña esos espacios, y más cuando uno se da cuenta, como dice usted, que tal vez a uno lo bloquean o que se hacen a un lado. Duele, es cierto. Mano Naúm. Bueno, me hace recordar un poco con referente al caso que decía Cris, con referente a perdonar o no perdonar. En el caso de Judas y en el caso de Pedro, aun cuando Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, tú me habrás traicionado 3 veces, por decir así, ahí ya. Y en el caso de Judas, pues, ya lo había traicionado, yo lo había vendido por 30 monedas de plata, y cuando se llega el momento de Pedro, cuando le pregunta, y él estaba con Jesús, andaba con Jesús, y decía Pedro, no, yo no lo conozco, no sé quién es él, ni sé cómo se llama, y pasaron las 3 veces, pero lo que me llama la atención es cuando Judas, a quién acude, y Pedro a quién acude para esa situación. Para el perdón. Para el perdón, exactamente, eso es lo que
Me llamaba la atención cuando decía, Cris, difícil de perdonar, pero en ese caso los dos tenían una igualdad para ser perdonados, tanto Judas como Pedro, pero ¿qué pasó al final? Y el mismo centro para buscar el perdón. Exactamente. Nada más que uno buscó la carne y el otro buscó a Jesús. Exactamente. Entonces ahí está la respuesta para acudir directamente a Jesús. Aún Jesús, cuando estaba ahí crucificado, ¿qué dijo él? De la gente que lo había traicionado. Padre, perdónalo, que no sabe lo que hacen. Y es difícil hacerlo, pero tenemos que estar dotados espiritualmente. Tenemos que estar ahí superando esa parte para poder expresarse eso así, pero no es fácil. La traición de familia no es fácil decirle después a alguien, te perdono por lo que me hiciste. No es fácil, pero hay que pedirle a Dios para que también Él nos perdone, porque hay una parte también que dice, si tú no perdonas, tampoco mi Padre que está en los cielos te puede perdonar. Ahora como cristianos, todos los que estamos aquí, no como... Sí. Quiero hacer una pregunta para todos, la misma. Tenemos 5 minutos. Qué cortito sentimos esto. Hoy sí lo he sentido ultra mega super archi cortito. Sí. ¿Qué nos lleva a traicionar? Hablemos, lo mismo pasa en los 3 matrimonios. Juro amor a la pareja. Como el común denominador. Como el quiere común decir usted. denominador. Sí. El amor siempre en medio. Adiós. Vengo, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. A mí mismo. Quiero crecer, quiero ser yo y quiero... ¿Pero qué nos lleva a traicionar? Hello. Eso falta de carácter. Siento yo que, pues, el carácter lo formamos en la parte personal, quizás, diría yo, con nuestros sueños, es decir, cuando nuestro propósito es más grande que cualquier dificultad. Entonces eso nos hace superar cualquier barrera. En la parte, por ejemplo, del matrimonio, por lo menos nosotros llevamos con mi esposa aproximadamente unos 30 años de conocernos, y pues nosotros siempre vamos y decimos, ha sido Dios, porque realmente como seres humanos fallamos, seguimos luchando. Cumplimos 50 años el año recién pasado, y es una etapa diferente, o sea, donde aparecen ya otras luchas y quizás otras percepciones de la vida. El hermano hablaba, por ejemplo, de la parte emocional, de las depresiones y todo. Uno puede frustrarse más fácil. Entonces, pero también viendo atrás todo lo que Dios nos ha regalado y lo que también juntos hemos construido, es decir, paso a paso, eso forma también en nosotros un carácter. Al menos en lo personal, valoro de que no es correcto, no es conveniente echarlo a perder por un simple acontecimiento. Solo quiero hacerle una pausa y perdona que lo interrumpa. Sí. La traición no ve nada de eso. Sinceramente lo digo, la traición no ve nada de eso. Nada de lo que uno ha construido no lo ve, porque es una emoción ciega que lo lleva a traicionar, el principio que sea. Sí, yo lo veo desde el punto de vista personal, ¿verdad? O sea, es decir, cómo en estos 30 años he podido, como, no digo yo superarlo todo, ¿no? Sí. Porque sí quizás no he sido, siempre he traicionado a mi esposa, a mis hijos, y me ha traicionado a mí mismo, como usted muy bien lo decía. Pero digo, esa parte ayuda. Es decir, el hecho de que se dan, cuando se dan es porque flaqueamos en esa parte de la convicción que nosotros tenemos. Y en la parte espiritual, por ejemplo, si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, el confesar a Jesús en todo lugar, en declarar que lo que somos, que lo que tenemos, se lo debemos a Él, y no es ninguna fortaleza nuestra, Dios hace su parte. Entonces, y es lo que nos permite a nosotros quizás seguir en pie. Los pastores traicionan, los líderes traicionan. Sí, pero me refiero... Perdón, es que sí, le no me estoy refiero... porque no me está respondiendo. Sí, porque no me refiero a la parte de... ¿De qué nos lleva a traicionar? No es la falta de carácter lo que nos lleva a traicionar, porque hay mucha gente que tiene un mal carácter volátil, no carácter de una personalidad volátil, pero no traiciona.
pero no traiciona. ¿Qué nos lleva a traicionar? Porque yo lo que creo es que como usted muy bien lo repite en varios programas, ¿no? Y casi siempre, cuando somos verdaderamente cristianos, no cristinos. Ni cristinos ni cristianos. El cristiano no traiciona nunca. Correcto. Entonces, sí, por el tiempo, hermano. Amén. Bueno, basado en la Biblia, pues la falta, siento yo que es de amor. Porque si yo amo, suponer a mi hermana, ¿cómo la voy a traicionar? Si es un amor verdadero, ¿cómo lo voy a traicionar? Si la traiciono es porque nunca la amé de verdad. Entonces yo pienso que es eso y también descuido, ¿verdad? Cuando no alimentamos, supongamos cuando traiciono a Dios, cuando no alimento yo mi relación con Dios, es por descuido. Entonces, por descuido yo puedo traicionar a una persona. Yo considero, bueno. Dele, lo que le haga el micrófono. El egoísmo es parte fundamental de una traición. Ser egoísta o tener inseguridad en uno mismo porque tal vez los valores que yo presento se pueden sentir inferior a otro. Franklin. La falta de lealtad. La falta de lealtad. Bueno, se nos acabó el tiempo. Segundos. Si quieren la respuesta, sintonícenos el próximo lunes. Hello. Que se queden en incógnita. No, es que es cierto, definitivamente. Es que sinceramente no sé por qué sentí. Este programa creo que ha sido el más chiquitito de todos. ¿Qué sentido? Que no los deje hablar a todos yo, pero siento que ha sido el más chiquitito. ¿Qué tal si seguimos Traición 2? Y si hay algún valiente que nos esté escuchando que quiera venir a la radio, Amén. lo invito. Sí. Sea que él traicionó o a él lo traicionaron, sea hembra o sea varón. Venga, ayúdenos. Comuníquese con el hermano Nahum y el próximo lunes seguimos debatiendo. ¿Qué les parece? Seguimos. ¿Sí? Seguimos. Familia, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos con la próxima traición, con el próximo programa, hablando de la traición. Vendrá Gaby el otro lunes. Vamos a ver si traemos a Gaby, si no nos ha traicionado por otra radio. Nos escuchamos el próximo lunes si Cristo no ha venido. Y si ya vino, allá en el cielo vamos a ver todos los que fueron traicionados y perdonaron. Amén. Dios te bendiga. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús.